Hola traductor, hola traductora, te doy la bienvenida a esta charla de traducción Heroínas y Héroes número 18. La traduheroína de hoy es Cynthia Farber, traductora, formadora, empresaria, filántropa, CEO y directora de The TR Company. Con Cynthia vamos a hablar de todo lo que tenemos que tener para ser empresarios o empresarias de la traducción hoy en día. Mentalidad, errores que hay que evitar, cosas que sí hay que hacer, dónde sí poner el foco y cómo negociar. En esta charla estoy seguro que vas a aprender, te vas a inspirar y la vas a disfrutar tanto como la disfruté yo. Y si aún no lo haces, podés seguirme en las redes y si este contenido te gusta, compartilo en tus propias redes y ya que andás por esos lugarcitos de compartir y todo, podés suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subo más contenido. Ahora sí, vamos a la entrevista. Hola, hola, acá estamos en esta nueva charla de traducción Heroínas y Héroes. Hoy nuestra heroína es Cynthia Farber, la creadora de TR Company, la gran Cynthia Farber. La verdad que para mí es un placer tenerte acá. Bienvenida, Cynthia, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Para empezar con esta charla, a mí me gusta empezarlo con una pregunta que es, más allá de la titulitis, más allá de lo que nos define como con los certificados, ¿quién es Cynthia Farber? ¿Qué es lo que ves cuando te ves al espejo todas las mañanas? ¿Cuántos sombreros tenés? ¿Cómo los vas articulando? Porque más allá de todo, yo sé que sos multifacética y esta entrevista va a ser multifacética. Y me parece perfecto y me encanta que sea así. Así que bueno, contanos quién es Cynthia. Bueno, sí, claro, la respuesta tiene que estar teñida de eso, ¿no? De sombreros de múltiples colores, porque como todas las personas y sobre todo como todas las mujeres, cumplimos un montón de roles, así que no, depende de la época, me define más quizás un rol que otro, ¿no? Tengo épocas en que me define más mi rol de madre, mi rol de hija, mi rol de hermana, esposa, traductora, empresaria, emprendedora, social, etc. Pero bueno, como vos, ¿no? Y como muchísima gente, hago muchas cosas, a veces un poco por necesidad y después principalmente por gusto, ¿no? Porque uno por suerte tiene gustos muy variados y bueno, y después la vida con el tiempo te va dando más, más oportunidad y más espacio para disfrutar de otras cosas que no sea solo el trabajo, ¿no? A veces cuando uno es mucho más joven, estás como muy abocado al estudio, después muy abocado a tus primeros pasos de la carrera y no te queda tiempo casi ni para comer, ¿no? Pero bueno, después vas armando, digamos, tu carrera, tu proyecto y empezás a tener como otras necesidades de dedicar tu tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces yo tengo por un lado mi empresa de traducción, y después por otro lado, bueno, proyectos múltiples, ¿no? Tengo un proyecto social en el que trabajamos con comunidades, escuelas rurales del Chaco, y apadrinamos como arriba de 400 chicos, y bueno, es un proyecto súper gratificante. Entonces, como que bueno, entre el trabajo y el proyecto del Chaco, eso se lleva, digamos, gran parte de mi tiempo, y después mis hijos, obviamente, mis hijos, mi vida familiar, bueno, y hoy por hoy en pandemia, esta cosa de encargarte un poco de todo, ¿no? Eh, También eso. Sí, 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 con toda la locura que implica los chicos con las clases virtuales y alterar toda la vida para cumplir con los protocolos y eso debe ser una locura. Sí, sí. Y para cumplir también, viste, con las exigencias propias, ¿no? Como que uno intenta no hacer agua en ningún aspecto y no descuidar a tu familia, no descuidar tu trabajo, no descuidar tus hobbies. Y bueno,
como A veces es difícil. como decimos en la oficina, parecemos todos payasitos con distintos platitos girando y ninguno se tiene que caer, así, tal Sí, cual. exacto, exacto, exacto. Bien, Cintia, gracias por tu autopercepción. Me parece que todos más o menos nos encontramos en la misma situación, somos todos como un rompecabezas que nos vamos armando. Como para empezar, contanos de tus inicios como traductora. Seguramente, bueno, veníamos hablando un poquito de eso cuando empezamos la charla, todavía off the record. Venís de una generación distinta de traductores. Bueno, a ver, Sí. contanos cómo fueron esos inicios, qué es lo que tuviste que hacer para posicionarte o para empezar a trabajar, cómo fue tu graduación y qué es lo que viste, ¿no? Hoy hay tanto para decir. Claramente era otro mercado. Eh, no sé si casi me sale decir otra carrera. Pero claro, en tantos años, ¿no? Qué sé yo me habré recibido, ya ni me acuerdo, pero más de 20 años. Entonces, en tantos años, las cosas cambian muchísimo. Imagínate, cuando yo estudiaba, nosotros digital no había casi nada. Nosotros íbamos a rendir examen y nos llevábamos una valija de viaje llena de libros para rendir los exámenes. Un delirio absoluto. Quizás hoy lo siguen haciendo porque quizás no los dejan usar internet en los exámenes, no sé. Pero bueno, era otro mercado, otra realidad, Carritos de otras supermercado usábamos herramientas. nosotros. Esos carritos chiquititos, esos que son Claro, sietecitos con manijita, eso llevábamos para claro, rendir. un delirio. Además yo iba a la UBA, ¿no? A la Facultad de Derecho, entonces encima tenía que cruzar el puente, me acuerdo, con la valija esa, bueno, era un delirio. Pero bueno, las condiciones eran bastante más rudimentarias, ¿no? Era todo, el trabajo era mucho más artesanal. Ni mejor ni peor, probablemente peor. Probablemente hoy, con el acceso que hay a la información, es bastante mejor. Eh, y bueno, en esa época yo me acuerdo tenía una socia y teníamos ganas de empezar a trabajar, ni estábamos recibidas, y empezamos un poco así, nosotros dábamos clases de inglés en un instituto y nos iba muy bien, y después, mismo a través de la gente con la que trabajábamos, nos decían, ¿por qué no abren algo de ustedes? ¿Por qué no se ponen por su cuenta? Y un día dijimos, sí, dale, bueno, vamos a hacerlo por nuestra cuenta, y empezamos así. Como le pasa a muchos colegas, a veces es más fácil conseguir trabajo dando clases de inglés que traducciones. Entonces nosotros empezamos así, teníamos muchos conocidos a los que les dábamos clases de inglés y teníamos muy pocas traducciones. Y en esa época yo me acuerdo que cuando algún colega me decía que vivía de la traducción, a mí me parecía que me mentía. Yo te juro, yo creía que era imposible. Yo decía, no, nos mienten, no puede ser. O sea, si te cae una traducción cada 3 meses, ¿quién puede vivir así? Pero claro, esa era mi realidad en ese momento, no era Claro. la realidad de los demás. Pero a una le resulta muy difícil, eh, ¿viste? Vislumbrar otra realidad totalmente diferente a la que estás viviendo. Entonces, bueno, llevó bastante tiempo y empezamos, digamos, a conseguir cada vez más clientes y los clientes quizás que teníamos de capacitación se fueron transformando en clientes de traducción. Nosotros trabajábamos mucho con empresas, entonces eso fue como una gran ventaja, porque de repente darle clases, qué sé yo, a tres gerentes de una empresa nos abría la puerta a un montón de, ¿viste?, de departamentos de esa empresa en el que nos convocaban después para traducciones. Bueno, y se fue dando un poco así, la verdad. Eh, Fue bastante kamikaze el comienzo, porque te digo que nosotros comenzamos antes de recibirnos. Entonces fue bastante jugado, recuerdo trabajos que quisiera no recordar de esa época. Entonces por eso siempre a los que recién empiezan yo les digo, me parece buenísimo empezar y lanzarse, pero también hay que cuidarse mucho como para no quemarse de entrada, ¿no? Eh, digamos, y está bueno que hoy por hoy me parece como que te enseñan mucho más sobre, ¿viste?, la responsabilidad del traductor y, digamos, en qué te metes cuando aceptás un proyecto, ¿no? Eh, pero bueno, esos fueron como los comienzos. Hay mucha más información también. Sí, muchísima más información. Y también veo como que hoy las redes generan
un acceso a gente, a colegas, a experiencias de otros, que es valiosísima y que nosotros no la teníamos ni existía, ¿no? Esto de poder pertenecer a un grupo de traductores o a foros de traductores y escuchar y leer sobre experiencias ajenas, o vos plantear una idea y que gente con 20 años de experiencia te esté, ¿viste? Ayudando, dando una mano, es invaluable, ¿no? Yo hubiera matado porque alguien en ese momento me agarre de la mano y me diga, eh, puede ser por acá, son estas posibilidades, etc. Me parece que eso hoy es como valiosísimo. Totalmente. Vos hablabas y decías que era otra realidad y yo me acuerdo que pasaba cuando salía de la facultad, una o dos veces a la semana, porque no daba el dinero para hacerlo siempre, pasaba por el ciber a chequear mi mail y eso era todo el acceso a internet que teníamos. Y Claro. íbamos todos corriendo cuando en alguna librería sabíamos que había algún diccionario potable para comprar, íbamos todos, ahí después aparecemos todos con el mismo diccionario. Qué bárbaro cómo todo eso, el foro era la facultad, todo eso ha ido variando, ha ido mutando y hoy en día se aprende desde muchos otros lugares que eran Sí, impensados. el cambio es vertiginoso, o sea, sinceramente es otra manera absoluta, distinta de hacer las cosas. Así que, digamos, está bueno que a nosotros también nos dio una gimnasia inicial de supervivencia contra todo, ¿no? De saber quizás encontrarle la vuelta a cuestiones que eran quizás muy complejas, entonces nos hacía como quizás mucho más creativos, ¿no? Hoy por hoy hay veces, digamos, es más inusual, ¿no? Que te pongan estos desafíos de tanta creatividad como los que teníamos nosotros, porque, bueno, hoy hay tanto acceso a tanta información, y memorias de traducción, etcétera. Pero yo creo que igual es para mejor, o sea, cuanto más se simplifica, me parece mejor. Totalmente, sí, quizá nosotros terminamos siendo, y acá voy a usar un anglicismo, más resourceful, ¿no? Es decir, más Sí. como de saber hacia dónde rebuscárnosla. Pero bueno, Me parece también que es casi una característica del argentino, ¿no? Me parece que el profesional argentino tiene esa característica como que nos tocan tantas vicisitudes a veces, realmente que a veces cuando yo comparo profesionales de acá con profesionales de otros países donde quizás el camino está mucho más lisito, y bueno, no tienen esa gimnasia que tenemos que tenemos nosotros. nosotros. Totalmente. Sin, en algún momento esas dos personas, yo no sé cómo se fue dando la historia, pero esas dos personas que trabajaban como profesoras, que empezaron a recibir un poquito de traducciones por aquí, otro por acá, que fueron montando ciertos clientes, asumo que se fue transformando en lo que hoy es The Tier Company. ¿Cómo fue ese Sí. inicio? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendieron? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué hoy dirías haría distinto o mantendría igual? Mira, nosotros, bueno, pasamos por varias etapas, ¿no? Primero era, lo habíamos llamado Estudio FB, me acuerdo, era ya hasta el nombre, me acuerdo que era como muy elemental, ¿no? Decíamos, bueno, F de mi apellido, B del apellido de mi socia, no teníamos mucha idea de nada. Estuvo bueno que siempre desde que empezamos, lo empezamos como a estructurar como empresa, siempre. Siempre tuvimos en mente que queríamos que fuera una estructura de empresa. Después, Mentalidad es eso, eso es ya ver a futuro lo que yo y, quiero para mí. y la verdad es que siempre tuvimos mentores, siempre. A lo largo del tiempo fueron cambiando, fueron distintas personas, pero siempre tuvimos distintos, ¿no? Ella, algunos, yo otros, mentores que eran personas como que nos motivaban, que nos inspiraban y que nos enseñaban a hacer cosas. De otras industrias, te digo, no necesariamente de la traducción. Después, más o menos alrededor del 2000, nosotros cambiamos, hicimos una empresa que se llamaba Idioma Online, y ahí hicimos todo, la apuesta a hacer el trabajo online. Nosotros hasta esa época las traducciones se entregaban en disquete, ¿ok? O sea, te estoy hablando de Sí, sí, esa sí, sí, época. sí. Antes del 2000 entregabas las traducciones en sobre, en papel, o mandabas el disquete. Entonces, a partir del 2000 hicimos como un cambio muy marcado a hacer todo online.
Después, bueno, creo que en el año 2005 nosotras disolvimos la sociedad y ahí yo me fui por mi cuenta y ahí yo creé The TR Company. Bien. Y ahí dediqué la empresa exclusivamente a traducciones, porque antes la empresa que teníamos antes hacía capacitación y traducción. Entonces, bueno, yo a partir de que creé en el 2005 The TR Company, ahí me dediqué exclusivamente a la traducción. Bien, perfecto. Y no, me gustó que dijiste lo de mentores y de tener gente que te acompañe, ¿sí? No sé, últimamente he visto Para mí como esto de los que... mentores es importantísimo. Bueno, a mí en mi camino, en mi trayectoria me resultó siempre importantísimo. Eh, por eso también doy mucha bola a cuando hay colegas así junior o recién graduados o que se están por graduar y me consultan. Siempre les presto mucha atención y les contesto y trato de dedicarles tiempo porque entiendo que es muy valioso. Eh, Otra cosa que a mí me sirvió mucho fue que en algún momento, por ahí por el 2000-2001, cuando el país eclosionaba, te hablo de ese contexto, eh, siempre como que las grandes crisis a mí no sé por qué me empujaron a invertir en crecer. O sea, en vez de ponerme como más Conservadora. quizás conservadora, no, le metí para adelante en los peores contextos. Por suerte me fue bien. En ese momento yo me puse a hacer estudios de posgrado, ¿no? Y me puse a hacer un estudio de posgrado en administración de empresas, después al año siguiente hice otro estudio de posgrado en management estratégico, y a mí eso me sirvió muchísimo, muchísimo para cambiar la cabeza, para no ser solamente traductora, una traductora con su empresa, sino para ser empresaria, ¿no? Y, y bueno, y tener en cuenta un montón de cosas que quizás hasta ese momento no tenía tan en cuenta. Si alguien me preguntaba los números de mi empresa, yo nunca no tenía ni la menor idea, era preguntarle al contador, y bueno, era tipo, ¿cómo puede ser que no conozcas los números de tu empresa? Bueno, entender un poco más de costos, entender de finanzas, dónde está el dinero, ¿no? Porque uno vende y cree que siempre tiene disponible ese dinero y después te enterás que, no lo tengo disponible porque lo cobro mucho después, porque pago mucho antes, bueno. Entonces un montón de cuestiones que eran muy importantes para tener una empresa saludable, ¿no? Que no quiebre en la primera crisis económica del país, que Total. las iba a haber y varias. Entonces, bueno, ese tipo de estudios a mí también me ayudó mucho y como que yo lo recomiendo siempre a colegas, ¿no? Eh, También como, digamos, tener estudios en marketing, ¿viste? Para mí fue de mucha ayuda, porque en general los profesionales nos cuesta mucho, ¿viste? Hablar de dinero, hablar de ventas. Entonces, bueno, un Son poco. todas cosquillas que tenemos. Claro, claro, porque es como que nos consideramos que somos profesionales y no comerciantes, ¿no? Y pareciera como que el lado comerciante es malo. Entonces, bueno, no estamos preparados para eso y hay que prepararse. Si Bien. querés, ¿no? Hay gente que no se, digamos, nunca se tira para ese lado y también puede sobrevivir, digamos, no es que no podrías. Pero bueno, son elecciones, ¿no? A mí en mi carrera me sirvió mucho. Perfecto, no, no, un poco me retrotrae al momento de la facultad, en el cual, no digo que esté mal, pero como que nos forman como traductores y no como profesionales completos. Y ni siquiera nos ponen la semillita de decir, chicos, acá estamos viendo un 50% de lo que es ser profesionales, después van a tener que salir y formarse en esto y lo otro, porque probablemente esa sea la parte que les esté faltando para afrontar el mercado, y lo cual me parece genial que lo hayas hecho. Sí, 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 es muy cierto. Bien, tenés una comunidad en Facebook que es gigante y que todos los días, todas las semanas veo bienvenido a 20, 30 personas y es genial. Eh, y como dijiste, tenés un montón de contacto de traductores nobles que te están preguntando y, bueno, ¿cómo ves a la traducción? ¿Cómo ves a los traductores? Un poquito veníamos hablando de eso, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos sobra?
¿qué tendríamos que empezar a hacer? ¿Qué acciones deberíamos empezar a seguir como para tratar de, no te digo sobrevivir, sino evolucionar en un mundo en el cual la tecnología está haciendo también sus avances, ¿no? Pero que no es una realidad nuestra, sino de todas las profesiones. Claro, sí. Sí, ay, hay un montón, ¿no? Para decir lo que me decís. A ver, primero me preguntabas, ¿cómo empezaba la pregunta? Te la lié, ya lo sé. ¿Qué O es lo sea, que ves muchas. entre los traductores? ¿Sí? Ah, ¿Cómo ves sí. el mundo de traducción y qué ves en los traductores que se mueven en esta industria? ¿Sí? ¿Qué nos falta y qué nos Oh, sobra quizás? ok, primero lo que te quería decir es, yo siempre intento que mi mensaje sea un mensaje positivo, ¿sí? Que no, por más que yo soy una persona bastante pesimista en general, siempre intento que mi mensaje a colegas e incluso a amigas con las que hablo mucho de negocios, a veces para ayudarlas con sus proyectos, siempre intento que el mensaje sea positivo, porque realmente creo que es posible hacer un montón de cosas buenas y útiles, a pesar de la competencia, a pesar de las tecnologías y gracias a las tecnologías, etc. Me acuerdo en uno de los posgrados que hice en la DITELA, un profesor contó, no sé si en la primera clase, que la hija quería ser traductora y que él le dijo que de ninguna manera esa era una carrera que estaba destinada a desaparecer. En fin. Y bueno, es una creencia que tienen muchos. Yo ese miedo no lo tengo. Sí entiendo y empujo mucho a todos, incluso a mí misma, a mantenerse actualizado con las herramientas tecnológicas, ¿no? Porque, como te decía antes, los cambios son muy vertiginosos. De año a año hay, ¿viste?, nuevas aplicaciones, nuevo software, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, me parece como que es muy importante estar informado y saber manejar todas estas herramientas, porque te abren puertas. Después, si nosotros vamos a ser reemplazados por las tecnologías, no, la verdad es que yo no lo creo. Creo que sí, hay gran parte del trabajo mecánico que sí va a ser complementado por tecnologías, y el traductor va a tener que utilizar la tecnología para su provecho y provecho del cliente, ¿no? Como hoy lo hacemos con las memorias de traducción, ¿sí? Que en otra época eran impensadas. Eh, Así que me parece como que eso es muy importante para los traductores, esta actualización constante en tecnología. Muchas veces un montón creen que están actualizados y después realmente no saben hacer ni un índice automático en un documento voluminoso, ¿no? Nosotros a veces tenemos traducciones que son quizás de 300 páginas, y tenemos que dividirlo entre 6 traductores y es una pesadilla, porque después la edición es una pesadilla, porque no saben quizás usar macros o no saben hacer cuestiones, digamos, en vez de manual, digamos, hacerlo con funciones automáticas. Entonces, bueno, digamos, son cuestiones básicas quizás o avanzadas, ponele, de uso de Word, ¿sí? No estoy hablando de Claro. grandes tecnologías, que bueno, que muchos traductores no manejan. Yo tenía me acuerdo, una traductora de nuestro equipo una vez me dijo, eh, a mí contame para trabajos sola, independiente, porque en equipo se me complica mucho el tema ¿viste?, de los glosarios online o del tema de la edición. O sea, y después tengo Claro. traductores que quizás trabajos que implican mucho laburo de formatos, ¿sí?, planillas, formularios, tampoco los aceptan porque no los pueden hacer. Yo entiendo que a veces eso quizás no lo cobran como palabra, pero se cobra como hora de edición, o sea, no es trabajo perdido, ¿sí? Y te Bien. da un valor agregado el poder, digamos, hacer ese tipo de trabajo. Mucha gente no lo hace. Así que bueno, me parece como que este tipo de formación en tecnologías es muy importante. Y después el trabajo en red, ¿no? Que cada vez se hace más, y que quizás en mi época te enseñaban mucho más que el traductor era, ¿viste?, como el bicho solitario de biblioteca. Bueno, claramente no lo era y no lo es, ¿no? Y cada vez menos. Los traductores trabajan absolutamente interconectados y, digamos, yo incentivo a que trabajen cada vez más, ¿no? En red. Totalmente. Totalmente. Y la importancia de hoy poder tener acceso también a gente de tu, o del,
del tema sobre el que estás traduciendo. No sé, yo me acuerdo que en la facultad nos decían, ahora por poner un ejemplo pavo, si ustedes van a traducir sobre panadería, vayan a hablar con el panadero. Y hoy Claro. hay panaderos, hay técnicos, hay industriales, hay metalúrgicos, hay médicos, hay en todos lados. Entonces para mí tenemos que potenciar esa comunicación que nos da las redes, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 totalmente. Totalmente, porque muchas veces yo veo que, digamos, hay veces que los traductores hacen las consultas entre traductores, ¿no? Y hay consultas que quizás serían mucho mejor canalizadas con el profesional, digamos, más específicos de ese tema, ¿no? Qué sé yo puedo hacer una pregunta, no sé, sobre procesal en un foro de traductores, pero sería mucho mejor ir y consultarle a mi amigo abogado, ¿no? Antes que a mi amiga traductora. Totalmente. Bueno, pero ahí entramos en otro tema que es cómo tocar a esas personas y lo que tenemos que superar para poder conectar con nuestros clientes, con todas esas. Pues, generalmente sentimos como vergüenza o qué tipo de traductor voy a hacer si tengo que salir a preguntar. Y yo siempre les digo, no hay problema, no, hay que hacer las preguntas, hay que mostrarse vulnerable, hay que mostrarse que uno no tiene todas las respuestas y que los primeros que nos tenemos que creer que no somos diccionarios somos nosotros. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Lo que pasa, bueno, sí, es cierto, hay un nivel muy alto de exigencia, hay un poco un nivel también alto quizás de arrogancia, ¿no? O a veces de soberbia, de creer que uno puede manejar todo. Me parece que es importante saber preguntar, es importante saber a quién preguntarle y también es importante saber cómo preguntar, ¿no? Porque a veces también las preguntas que yo veo en los foros o en los grupos de traductores me dan un poco de escalofríos, ¿no? A veces digo, ay, ¿qué están preguntando? Porque hay cosas que es tipo, eso se soluciona con una simple búsqueda en Google. Eso no es una pregunta seria en un grupo de profesionales, eso te deja muy mal parado. O sea, yo digo, cuando uno pregunta y cuando uno responde y comenta en estos grupos, se está mostrando ante una comunidad y los colegas son también potenciales clientes. O sea, yo doy trabajo y recibo trabajo de traductores también. Entonces digo, a veces determinadas preguntas te hacen quedar en un lugar digo, muy, muy endeble, ¿no? Me parece que las preguntas tienen que ser interesantes, desafiantes, ¿no? A veces cuando te dicen, ¿cómo se traduce cartera de no sé qué? Yo digo, pero esto puede ser, tenés que saber hacer una búsqueda muy sencilla, ¿no? Sí, a Eh, veces se recurre a un toque facilismo que si alguien al toque te contesta con un link, es porque lo lo podías podrías saber haber hecho vos, simplemente. tranquilamente. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Se nota un facilismo que a veces asusta un poco, más quizá, de nuevo, para una generación de traductores como nosotros que estábamos acostumbrados a buscar las cosas en 1000 papeles, es decir, teníamos 3, 4 Claro, diccionarios y a ver si aparecía esa palabrita que estábamos buscando, sinónimo que esto, y éramos como los Sherlock Holmes de los textos totalmente. que nos traían, ¿no? Hoy entras y Totalmente. Entonces, hoy con esta facilidad, ¿no? de acceso a la información, a veces que las preguntas sean de un nivel tan básico, no es justo tampoco con el tiempo de los demás, ¿no? Pero principalmente, digo, no deberías querer estar ante tus colegas, ¿no? Así que me parece que, bueno, que también hay que cuidar cómo uno se muestra en las redes, cómo uno escribe, a veces las respuestas, el tono de las respuestas, de los comentarios. Eh, yo me cuido bastante y le insisto mucho a la gente de que se exprese con respeto. La otra persona, viste, es un colega, vos no sabés en qué circunstancia está cuando dice o hace algo. Entonces a veces la gente se ríe de comentarios de los otros o se burlan. En mi grupo me la paso eliminando comentarios de burlas, porque me parece que es esencial mantener un clima de respeto al otro, ¿no? Y es difícil, difícil en las redes, es es muy difícil. difícil. Sí, sí, bueno, ya ahí nos metemos en otro tema, pero a mí me parece que como que vivimos en un mundo, no sé, es algo que yo estoy opinando últimamente,
que es como que todos sentimos que tenemos derecho a opinar sobre absolutamente todo. Y no, 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 lamentablemente no es así. No es así. Entonces yo también soy muy consciente de lo que dejo en las redes, lo que opino, pero soy más dueño de lo que me callo, de lo que me contengo de escribir, porque si bien las opiniones, yo respeto todas las opiniones y está todo bien, pero alguien que está insultando a otro por el mero hecho de insultar a otro o denigrando o ninguneando a otro, no lo puedo, Sí, yo no lo estoy de puedo acuerdo. soportar. Por eso yo no respeto todas las opiniones, la verdad. Yo hay opiniones que respeto y hay opiniones cuando son insultantes, discriminatorias, no las respeto. Porque viste que hay mucho esta cosa de, es mi opinión, respetala. No, no, la verdad que hay determinadas opiniones que cuando son violentas, agresivas, no las respeto, no las tolero. Este, y bueno, las redes son como un caldo de cultivo para todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Pero muchas veces pasa, ¿no? Que hay gente que quizás escribe en una red, o, ¿viste? Cosas que cara a cara no te diría jamás, ¿no? Entonces es complejo del mundo digital, ¿no? Pero esto que vos decías de las opiniones es súper interesante, ¿no? Porque es como que todo el mundo, digo, derecho a opinar, bueno, sí, tenés derecho, pero deberías. Digo, yo tengo derecho a mí a opinar sobre cualquier cosa, pero ¿debería opinar sobre cualquier cosa? No, la verdad que no. Este, Más digo, cuando te reconoces que estás sesgado por algo, o que estás hablando desde una postura o desde un lugar, entonces uno no tiene, lamentablemente ninguno de nosotros tenemos acceso a todas las realidades de todas las personas, entonces a veces es preguntarse con qué derecho lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy diciendo. Entonces, totalmente. si te notas que lo estás diciendo desde un lugar, entre comillas, de privilegio, bueno, ojo, porque vos te Y me estás encanta. quejando porque, no sé, porque no podés comer 3 veces al día, el otro se está quejando porque no puede comer una vez al día. Y ahí Encanta es lo que donde estás entra. diciendo, porque me parece que es importantísimo ayudar a los colegas a mejorar su situación, ¿sí? A poder quizás vender más, a valorar más su trabajo, etcétera. Pero es muy distinto eso que decirle a un colega, no bastardees la profesión. Yo te digo, a veces me agarra una úlcera de leer algunos comentarios, porque sí, como vos decías, la situación de cada uno es muy personal y vos no podés ponerte en el lugar de juez y juzgar a los demás, ¿no? Siempre se arman, viste, muchas discusiones muy ardientes sobre el tema de tarifas, ¿no? Entonces la otra vez un traductor eh, reporta una publicación de una empresa, no me acuerdo si era una agencia, qué sé yo, diciendo que era porque pagaba muy malas tarifas o algo así. Entonces yo le digo, mira, voy a dejar la publicación y voy a dejar tu comentario, porque me parece que es mucho más útil tu comentario abierto sobre este tema a que reportemos la publicación y esa misma empresa publica en otros foros y listo. Entonces vamos a dejar la publicación y vamos a dejar el comentario. Me dijo, dale, me parece bien. Y después, bueno, empiezan todos estos tipos de comentarios, ¿no? Porque ante esa misma publicación hay gente que escribe me interesa y hay gente que escribe cómo pueden ofrecer esas tarifas. Me parece que está ok, pero yo decía, bueno, en todo caso, juzguemos a la empresa que ofrece esa tarifa, si querés, y decirle a la persona que hizo la publicación, digamos, que te parece que sus condiciones no son aceptables, pero no juzgues a la persona que dice me interesa. No, me parece que no estás en lugar de saber por qué a esa persona le interesa. No, me parece que no está bueno, que no es constructivo. Así que bueno, son debates que se van dando todo el tiempo. Creo que todos vamos también aprendiendo, ¿no? A cómo, a cómo relacionarnos digitalmente. Totalmente. Y bueno, un poco ahora este tema así naturalmente y espontáneamente introduce lo siguiente, que por ahí cambiamos un poquito de tema o no tanto, no sé. Sos profesora de negociación internacional. A mí muy pocas veces vi en cualquier lado cosas de negociación para traductores. Yo aprendí a negociar porque, bueno, trabajaba como comprador de una empresa multinacional y sí o sí tuve que aprender a los cachetazos a negociar. Eh,
Y es una parte que por ahí todavía no saqué en Letras Nomás. ¿Cómo negociar o qué tener en cuenta para negociar o qué es negociar? Porque ya la palabra negociemos ya es como que, uy, la miro de reojo. Contanos un poquito de eso, o que sea una introducción como para meternos en el tema. Sí, a mí personalmente la negociación me parece apasionante, me encanta. Es un tema como que se relaciona con muchísimas cosas, ¿no? Se relaciona con los negocios, se relaciona con las ventas, pero se relaciona también con la comunicación, muchísimo con la comunicación, se relaciona con, bueno, con las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, en alguna época, te digo, cuando empecé a hacer estos posgrados en administración o en management, ahí había empezado a estudiar un poco, me había interesado, y yo soy así como muy, en un punto bastante autodidacta, entonces en esa época me empecé a comprar libros así compulsivamente de negociación y me los leía todos, y después intentando aplicar todo eso, que siempre es lo más difícil, ¿no? La teoría es fácil, es lógica, y después lo más difícil es cuánto de esa teoría lográs aplicar en tus relaciones, ¿no? Cuánto lográs frenar el caballo que te lleva a decir, no, eso ni loca, esas condiciones, me quiere estafar, y frenar y seguir conversando y seguir escuchando antes de reaccionar. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Que son estrategias que está buenísimo leerlas, aprenderlas, pero después esta tarea ardua es llevarlas a la práctica, en la empresa y en tu vida, ¿no? Porque lo primero que aprendes cuando estudias negociación es que negociás todo el día, todo el santo día, lamentablemente estamos negociando todo. Porque, claro, porque todos, viste, es como esta cosa de tirar de la cuerda, todos queremos todo, entonces, y es imposible, no vas a tener todo porque el otro también quiere. Entonces, bueno, es un tira y afloje constante, que es mucho más fácil si en vez de estar tirando los dos de lo mismo, nos sentamos, hablamos y vemos qué podemos hacer. Lo que pasa es que esto de hablamos, nos escuchamos, no es tan fácil, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo. Y bueno, y después hay un montón de aristas, ¿no? Una cosa es negociar en persona, otra cosa es negociar digitalmente, una cosa es negociar entre argentinos, que quizás conoces mucho más la idiosincrasia y cuestiones culturales, otra cosa es negociar con gente de Estados Unidos, con gente de China, de India, de Suiza, o sea, son todos estilos muy distintos, y en cada caso te va a llevar, te va a obligar a negociar de forma distinta. No negocia igual un hombre que una mujer, eh, por la mochila que cada uno lleva, digamos, de estereotipos, tanto el hombre como la mujer. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que a mí me parece que es un tema realmente apasionante, me encanta. Bueno, pero nos quedamos un poco con eso, con el escuchar. Bueno, una de las cosas que yo aprendí cuando negociaba era escuchar, saber que no vas a conseguir todo y estar dispuesto o dispuesta a saber qué es lo que podés dar y cuál es tu límite y tu no. Es decir, qué línea no vas a cruzar porque después de ahí Claro, ya te perjudica. Eso es como para mí claro, lo más totalmente. importante. Hay Pero muchísimas cosas importantes en la negociación, te digo, sinceramente es apasionante, es apasionante. Está muy bien eso, está muy bien saber a veces por qué uno hace concesiones, ¿no? Porque a veces no todo tiene que ver con la rentabilidad o si te beneficia o no te beneficia, uno muchas veces hace concesiones por otras cuestiones. Por eso también cuando hablamos de tarifas yo siempre digo, hay mucho más que el numerito del valor de la palabra, ¿no? Hay mucho más para tomar en cuenta. La negociación también. A veces quizás negociaste un pequeño acuerdo que no era tan beneficioso, pero entraste como proveedor en una empresa que era la empresa de tu sueño, y bueno, y después irás ajustando. el camino para mejorar condiciones. Pero bueno, quiero decir, hay muchos distintos factores, ¿no? Eh, Me parece importantísimo tener siempre en cuenta que en la negociación estás forjando relaciones, ¿sí? Esa persona con la que estás negociando no va a ser para esta compra y chau. O sea, vos tenés que intentar que esa persona vuelva, que esa persona te recomiende. Entonces es muy importante.
sirve estafar a esa persona y cobrarle, digamos, de más por una vez. O sea, la idea es que esa persona digamos, se haga fan mío, ¿no? Y me recomiende y vuelva y me tenga siempre presente. Y con esta misma mentalidad que te digo, me parece que quizás lo clave que yo les digo mucho a mis colegas o a la gente con la que hablo de negociación, es tener en cuenta que el otro no es el enemigo, ¿sí? Que la persona que está negociando conmigo no es mi enemigo, no está ahí para cagarme, no, yo sabía que iba a decir algo, no está para estafarme, está ahí para hacer negocios conmigo, y eso no quiere decir que se quiera aprovechar de mí, los dos queremos sacar lo mejor posible. Entonces la idea es esa, es saber cómo logro relacionarme con el otro, comunicarme con el otro para que los dos salgamos contentos del resultado de esta interacción, ¿no? De esta operación, de esta transacción. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por esta mini introducción a la negociación. Bueno, y ya como para preterminar, te iba a pedir consejos y sugerencias para traductores, pero ya creo que has dado un montón. Hay que buscar las perlitas en toda la entrevista. Contanos un poquito sobre tus proyectos, ¿sí? Esto es un poco a criterio tuyo, pero tenés el grupo de Facebook, tenés tu empresa, tenés The Tier Academy, tenés tu amigo invisible en el Chaco. Contanos un poquito de... Aprovechemos este lugar como para, o este espacio como para ir, no sé, que nos cuentes y de paso, si podemos ayudar un poquito también en tu amigo invisible del Chaco, que se vea una especie de aporte ahí también, porque me parece que es importante. Dale, sí, me parece quizás lo más interesante para difundir sea eso. El grupo de traductores, bueno, se llama Traductores y Traductoras, así que bueno, nos pueden encontrar en Facebook. Y lo que les pido es que respondan las preguntas, porque hay 3 preguntas para ingresar en el grupo. Yo no sé por qué mucha gente no las responde, y eso me pone nerviosa. Pero bueno, es como un poco para filtrar, viste, que no se meta cualquiera, que no se metan trolls, etc. Y después tengo una asociación civil, que se llama Tu Amigo Invisible en el Chaco, y tenemos una página en Facebook. La verdad que el sitio web está desactualizadísimo, así que ni se fijen. Pero tenemos una página en Facebook, Tu Amigo Invisible en el Chaco, y ahí subimos todo lo que vamos haciendo, que obviamente hasta el año 2020 era un montón, y a partir del 2020 con la pandemia se nos complicó muchísimo, porque nosotros mandábamos en cada campaña alrededor de 1000 cajas, que bueno, como todo proyecto, viste, a pulmón, empezábamos recibiéndolas yo en mi casa he recibido 1000 cajas, o sea, hasta el techo he tenido cajas, y bueno, con la pandemia sí, fue imposible, ¿no? Esto generaba mucho riesgo, así que bueno, empezamos a hacer otro tipo de campañas, haciendo compras mayoristas directo en el Chaco. Como ya los chicos no iban a las escuelas, porque digamos no había escolaridad presencial, entonces quizás no hacía tanta falta útiles, que era lo que siempre mandábamos, y bueno, empezamos a mandar alimentos, artículos de higiene, de limpieza, digamos, de higiene personal, de limpieza, etc. Y ahora estamos haciendo todavía lo mismo, ¿no? Porque todavía estamos en un contexto pandémico. Así que en este momento estamos ahora recaudando fondos para hacer una compra mayorista de útiles, que mandamos a 18 escuelas rurales que apadrinamos en el Chaco, en la zona del Impenetrable. Bien. Y bueno, y después siempre hacemos así campañas, compra mayorista de calzados, zapatillas para los chicos. A fin de año siempre mandamos cajas navideñas. Tenemos el proyecto de festejar en las escuelas mensualmente los cumpleaños de los chicos. Estamos hablando de chicos que no festejan su cumpleaños. O sea, que a nosotros quizás nos parecen cosas no básicas, que acá, no sé, en Capital, un chico cumple años y tiene una exageración de regalos y festejos con todas las decoraciones. Bueno, entonces queremos mensualmente festejar en las escuelas los cumpleaños de los chicos que cumplieron ese mes, y una torta, globos y un poco de mimos a la distancia. Me parece perfecto, qué noble, y la verdad es que eso que contaste nomás de los cumpleaños ya es, desde ahí para adelante, cuántas cosas no harán esos chicos y a cuántas cosas no se acostumbrarán esos chicos que sí estamos acostumbrados nosotros, y bueno, eso ya es suficiente razón para que todos los que nos estén viendo y o escuchando vayan a Tu Amigo Invisible en el Chaco en Facebook, y voy a dejar el link después
en la plata final para que vayan ahí, se sumen y puedan colaborar con lo que puedan cada uno. Buenísimo. Cintia, muchísimas gracias. Hay una pregunta más que es general para todos los invitados, que suele ser un rompedero de cabezas, que es, si tuvieses o si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Sí, yo como ya he chusmeado las entrevistas, ya había visto a ver qué decían las otras colegas. Mira, te voy a ser honesta. Yo hasta hoy había pensado que te iba a decir quizás el superpoder del multitasking, esto de hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Había pensado el de resolver problemas, que para mí es tan importante, ¿no? El poder de resolver problemas. Pero te digo la verdad, hoy en este día tan especial que, como te contaba, ayer falleció un colega nuestro muy querido y muy respetado por COVID, y a mí bueno, me movió todo este día patas para arriba. Entonces, bueno, con eso en mente y en el corazón, te digo que el superpoder que querría es un poco lo que deja él, ¿no? Dejar buena huella. Impactar positivamente en la gente, en el medio y dejar buena huella, ¿no? O sea, sinceramente me gustaría eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Mati. Gracias, re lindo. Chao, chao. Recordá que si querés contactar con Cintia podés hacerlo a www.thetrcompany.com, o si querés también ayudar y colaborar con Tu Amigo Invisible en el Chaco, podés hacerlo en www.tuamigoinvisible.com.ar. Y si este contenido te gustó, también podés compartirlo en tus redes sociales, podés seguirme en las mías y quédate bien cerquita que pronto va a haber nuevas charlas de traducción Heroínas y Héroes.